Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy, como siempre, estamos hablando de trading e inversiones, pero específicamente vamos a hablar sobre Bitcoin. No sé si ustedes han visto, últimamente hay titulares de que Bitcoin va a llegar a 120,000. Siempre hemos visto esto salir en diferentes etapas, para arriba y para abajo. Hace unos meses habían titulares de que Bitcoin podía llegar a 9,000, a 3,000. Y ahora que Bitcoin está subiendo, hay un sentimiento alcista otra vez y hay titulares de diferentes bancos y analistas, expertos en general, Robert Kiyosaki, todo el mundo hablando de que Bitcoin puede llegar a los 100,000, 120,000. Y esto considero que es bastante probable, en mi opinión, para el siguiente año. Pero también existe la teoría de que Bitcoin podría lograrlo este año. Y es lo que quiero explicar en este video. Porque la posibilidad existe si se cumple cierto patrón. Y de hecho, si no se cumple, tendríamos una invalidación inmediata para saber que estamos en otro patrón, en otra teoría, en otro movimiento que Bitcoin va a estar haciendo, que es el que considero que hace normalmente, que son los ciclos de Bitcoin debido al Bitcoin halving. Este es el bando en el que yo me encuentro, puesto que es el que la historia más fácilmente ha demostrado. Bitcoin tiene el Bitcoin halving, por naturaleza aumenta la demanda, disminuye la oferta del pago por minar los bloques. Entonces, Bitcoin sube después del Bitcoin halving y esto viene desde sus inicios. Esto fue génesis de Bitcoin, primer Bitcoin halving. Ya había pasado un mercado bajista que fue horrible, fue un retroceso gigantesco. Claramente, después de un 90%, muchas personas consideraron Bitcoin muerto. Después del Bitcoin halving, otro mercado alcista, para después otro mercado bajista, haciendo un doble piso. Luego el anterior, que llegamos a los 20,000, mercado bajista, pandemia. Y el último, donde casi que hicimos un doble techo para llegar hasta los 15,000 en el mercado bajista y ahora en 30,000 y un posible rumbo a la siguiente resistencia cerca de los 35,000. Eso tenemos que verlo. Pero nuevamente, existe la posibilidad de que Bitcoin llegue a 120,000 este año. Vean que esta línea roja es básicamente el siguiente Bitcoin halving. Y si esta teoría es la que se cumple, entonces es muy poco probable considerar que hagamos nuevos máximos. En el caso de Bitcoin, superar esto antes del Bitcoin halving, que se espera alrededor de marzo o abril del 2024. De hecho, para Bitcoin halving, esas etapas no significa que inmediatamente se sobrepasa el precio sube. De hecho, anteriormente tuvimos un retroceso después del Bitcoin halving. También en el anterior subió hacia el Bitcoin halving y después de eso tuvo un retroceso para continuar. Podemos considerar que el Bitcoin halving, de hecho, no es exactamente el punto en donde inicia la corrida. Es simplemente poco a poco empieza una tendencia alcista más exponencial después de eso. ¿Cuál es la otra teoría? Que no serían los ciclos de 4 años por el Bitcoin halving, que podría hacer que Bitcoin sí tenga un movimiento exponencial para final de este año. Y nuevamente, ese no es el bando en el que yo estoy. No considero esa la teoría más posible, pero es importante conocerla porque si realmente empezamos a ver ciertos movimientos para final de este año, podría ser que estamos en esa teoría. Y esa teoría es básicamente lengthening cycles, los ciclos que se van alargando en el caso de Bitcoin y en combinación con la teoría de Elliott, que es una manera de realizar análisis. Muchos análisis existen y todos funcionan una vez que uno aprende a utilizarlos bien. Hay personas que odian Elliott Wave, igual como hay personas que odian ciertos indicadores, consideran que tal vez el volumen no es tan necesario, el RSI no es tan necesario, o que claramente no hace falta conocer todos los diferentes tipos de análisis y todos los diferentes indicadores, porque al final de cuentas, lo que uno tiene que utilizar es lo que le funciona a uno. Pero basado en esto, vamos a ver esa otra posibilidad, ese otro escenario para Bitcoin este año. Básicamente se resume en lo siguiente. Los ciclos de Bitcoin, como mencionábamos, usualmente son de 4 años por el Bitcoin halving. Y es lo que hemos visto Bitcoin hacer usualmente en esos ciclos de 4 años. Tener un mercado alcista después del Bitcoin halving y para después lateralizar por una etapa hacia el Bitcoin halving, tener mercado alcista, mercado bajista, lateralización, Bitcoin halving, mercado alcista y así ha sido. Estos ciclos es lo que la historia nos demuestra.
Uno usualmente quiere basarse en la historia para invertir y para realizar trading, así como basarse en patrones, basarse en lo que rima, básicamente, puesto que no todo se repite igual, pero rima, y eso es lo que nos interesa. Por eso considero que el bando de los ciclos de 4 años por el Bitcoin halving se viene respetando muy bien, aunque los crecimientos ya no son tan exponenciales como antes. Tampoco las caídas son tan fuertes como antes. Por eso esta última vez en total tuvimos un 77 de caída del mercado bajista en vez del 84 anterior, el 87 anterior y el 92 anterior. Pero para considerar lengthening cycles, que son los ciclos que se van alargando, no podríamos estar viendo lo que sería el Bitcoin halving. Tendríamos que estar viendo únicamente el precio por sí solo y ver cuánto tiempo toma llegar a ese máximo. Entonces, si nos basamos en eso, esta otra teoría que aún no ha sido invalidada, de hecho este año sería invalidada si no llegamos a nuevos máximos este año, nuevamente ahí sabríamos definitivamente que Bitcoin va a continuar con sus ciclos de 4 años debido al Bitcoin halving, pero la posibilidad existe aún debido a que si vemos desde el inicio de Bitcoin hasta el máximo, desde Génesis hacia el primer máximo, fue un total de 595 días. 590 días para un promedio. Luego, si medimos nuevamente desde el fondo de ese ciclo, desde que concluyó el mercado bajista hasta el siguiente techo del mercado alcista, se alargó un poco más. Fueron 742 días. Significa que los ciclos se van alargando entre el fondo hacia el techo máximo, y parece ser así también. Por el momento iba también coordinándose muy bien con lo que sería el Bitcoin halving. Pero si vemos el siguiente desde el fondo, considerando el primer piso del doble piso como el fondo verdadero, puesto que el segundo es parte de la lateralización, podríamos ver cuánto tiempo tomó desde este fondo hasta el máximo, y fueron un total de 1050 días. Entonces sí parecen existir lengthening cycles, ciclos que se van alargando, de primero 500 días a 700 y un poco más, y a 1050. Entonces vemos un crecimiento en el tiempo de alrededor de un 50% de mayor tiempo para llegar a ese máximo. Y desde el fondo siguiente en el 2018, esta teoría significa entonces que desde este mínimo hasta este máximo, como estábamos viendo anteriormente, solo hay 1080 días. Si el anterior fue 1050 y estos son lengthening cycles, si esta es la teoría de lengthening cycles, significa que este ciclo aún no ha terminado. Y si hemos visto que cada ciclo crece alrededor de un 50 o 60% más de tiempo, significa entonces que el ciclo debería llegar al menos a unos 1800 días alrededor de este punto. Y este punto todavía es el 2023. De hecho, el 2023 estaría concluyendo alrededor de esta distancia por acá. Y toda esta distancia es lo que Bitcoin podría ser un impulso gigantesco para superar los máximos. Claro que parece imposible, pero si vemos el otro factor, que son las ondas de Elliott, básicamente estos ciclos se dividen en 5 etapas de impulsos. Existe el impulso número 1, corrección, impulso número 2, corrección, y el último impulso es el más fuerte de todos. Entonces se llaman a los impulsos etapa 1, corrección etapa 2, impulso 3, corrección 4, impulso 5 y después una larga corrección, que es un mercado bajista del otro ciclo. Y debido a que son lengthening cycles, ciclos que se van alargando, significaría que después de ese máximo sí tendríamos un mercado bajista muchísimo más extenso, y que esto únicamente que acabamos de vivir fue una corrección de todos estos otros impulsos. Y si vemos eso en Elliott Waves, tendríamos que considerar entonces que los impulsos han sido los siguientes. Desde el fondo, en el 2018, impulso 1, corrección 2, impulso 3, corrección 4 y en camino al impulso 5. ¿Tiene lógica? Eso es decisión de cada quien. Considero que sí tiene su lógica, pero entre mayor tiempo pase, cada día que pasa, si no estamos viendo que superamos resistencias importantes, como en este caso esta resistencia de los 30,000 que nos encontramos ahí, todavía consideramos que estamos en esta etapa de lateralización aquí abajo. Entonces queda poco tiempo para que realmente esta teoría se confirme. Lo bueno de esto es que para que esta teoría se confirme simplemente hay que
estar posicionado en Bitcoin y no perderse ese impulso. Lo negativo es que si uno está esperando una caída más fuerte para comprar más adelante, según esta teoría, no pasaría. Ahora, en mi caso, yo ya estoy posicionado en Bitcoin. Si sucede, excelente. Si no, entonces tengo que considerar que lo que es más probable que pase es que se repitan los ciclos de 4 años como siempre pasa. Y si son los ciclos de 4 años por el Bitcoin halving, podríamos esperar un retroceso todavía más adelante. Usualmente, como ven, lo que pasa es que tenemos un fondo y se vuelve a visitar ese fondo más adelante, antes del Bitcoin halving. En este caso, un fondo y casi se volvió a visitar ese fondo más adelante. Y este año ya hemos tenido un fondo, solo que no hemos regresado. Pero eso puede tomar todo este tiempo. Ahora, no solo porque fue así en las veces anteriores, tiene que ser exactamente igual. Podríamos crear un nuevo máximo, podríamos acercarnos a los 40,000, 35,000 y después retroceder, o tocar con la resistencia en la que ya estamos en los 30,000, aunque considero que acción del precio es más positiva en donde estamos actualmente. La tendencia es alcista, el camino de menor resistencia es mantener la tendencia, y si vemos que lo que está pasando es que sobrepasamos los 30, 35 y 40 con fuerza, con velas rápidas y principalmente viendo las velas mensuales, podríamos considerar que sí estamos teniendo el patrón de Elliott Waves, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y estaríamos en el inicio de la onda número 5, si es ese el caso. Que viéndolo en velas mensuales se podría ver aún más simple. Es decisión de cada quien. Nuevamente, no es algo que hay que considerar que va a pasar, puesto que es simplemente una teoría que he visto que han dado por diferentes lados y tiene su lógica. Y de hecho, lo bueno es que lo único que hay que hacer para confirmarla es esperar. Y si vemos el retroceso de Bitcoin nuevamente y estamos por debajo de 30, probablemente se invalidó esa teoría. Y simplemente vamos a estar repitiendo lo que hemos hecho antes, en donde es un año de lateralización, todo este 2023, y ya llevamos la mitad de meses alcistas, por lo que esperar al menos un 40 o el otro 50% de meses bajistas, no necesariamente una caída estilo mercado bajista, pero ciertas velas de consolidación en rojo, como inclusive ya tuvimos una, que fue esta de acá, el mes de mayo, fue una vela roja, pero la mayoría han sido verdes. Entonces podríamos considerar que una lateralización debería requerir también un porcentaje más de velas rojas que no hemos tenido. Pero por eso queremos ver qué pasa desde estos puntos, si empezamos a ver impulsos más fuertes hacia el alza, y una vez que estemos arriba de toda esta etapa, ya Bitcoin se encuentra en un sector de mercado alcista. Mercado alcista, considero que ya estamos desde los fondos, puesto que tenemos una tendencia alcista, pero si no sobrepasamos estos puntos, podríamos lateralizar toda esta etapa hasta después del Bitcoin halving subirlo. Si sobrepasamos, es más probable más bien lateralizar por esta etapa de este nuevo rango, este rango anterior, en vez de este rango que es el que definitivamente es parte del mercado bajista. Esa es la teoría de los ciclos alargados para Bitcoin, que igual esto pasa en muchos activos. Los activos se pueden encontrar las ondas de Elliott también. No siempre funciona, es algo muy subjetivo. También las personas pueden ver de manera distinta los impulsos. Algunas personas podrán considerar que esto ya fue un impulso en vez de toda esta caída. En vez de considerar impulso, 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 esto podría ser el quinto para algunas personas. Pero, puesto que la teoría dice que el quinto tiene que ser muchísimo más extendido, lo invalida. Pero por eso digo, es tan subjetivo este estilo de análisis, pero es importante tomarlo en cuenta. Y lo que hay que ver es qué nos dice acción del precio, si está siguiendo ese patrón o simplemente está siguiendo el patrón de los 4 años para Bitcoin, y el Bitcoin halving es lo que realmente crea el mercado alcista. Y esa sería la teoría de lengthening cycles para Bitcoin. Díganme ustedes qué opinan. ¿Es esta una probabilidad alta? Yo la considero una baja probabilidad, pero díganme ustedes qué opinan. ¿Son parte de este bando o de los ciclos de 4 años o de que no vamos a llegar nunca al máximo nuevamente? También hay personas de ese lado. Déjenlo abajo en los comentarios. Déjenme un like. Pueden aprender trading conmigo en proplantrading.com. Acceso de por vida al curso, comunidad privada, sesiones en vivo, señales, mi portafolio y todo lo que yo estoy realizando también con más de 3,000 estudiantes de Hispanoamérica. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video que les puede interesar aquí arriba en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.